Hola, mi nombre es Fernando Hernández Holguín. Soy estudiante de medicina del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera y el día de hoy les voy a hablar sobre la fiebre reumática. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad sistémica inflamatoria que se va a presentar como respuesta a una infección previa de las vías aéreas superiores, es decir, una faringoamigdalitis, causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por sus siglas EBHA o EBHGA. Esta no fue tratada o fue tratada inadecuadamente y se presenta después de un periodo de latencia de 1 a 3 semanas con algunas de sus manifestaciones clínicas como son la poliartritis y la carditis, o de 3 a 6 meses con la corea. La fiebre reumática se caracteriza por ser de naturaleza inflamatoria, que afecta predominantemente al tejido subcutáneo, al sistema articular, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso, cuya evolución natural presenta fuertes recidivas o rebrotes de la enfermedad, y esto se observa en niños mayores de 3 años. Epidemiología. La frecuencia en una población determinada se encuentra relacionada con la epidemiología de la infección estreptocócica y con el desarrollo socioeconómico del país considerado. Esto quiere decir que la frecuencia va a depender del número de casos positivos a infecciones por estreptococos beta-hemolíticos y es más frecuente en países en vías de desarrollo. La edad de mayor frecuencia en la que se presenta la fiebre reumática es entre los 5 y los 15 años. Se presenta frecuentemente en regiones en vías de desarrollo y se estima que del 25 al 40% es la causante de las enfermedades cardiovasculares. Etiología. El agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por sus siglas EBHA o bien EBHGA, del cual se reconocen aproximadamente 60 serotipos capaces de desencadenar la enfermedad. La invasión del germen produce una infección en las vías aéreas superiores, como ya lo había mencionado, una faringoamigdalitis, que en el 30% de los casos cursará asintomática, es decir, no va a presentar síntomas. En otro 30% con sintomatología banal y el 30% restante es francamente sintomático. La patogenia de la fiebre reumática es desconocida o no está completamente descrita. La similitud o mimetismo molecular entre antígenos del estreptococo beta hemolítico y el hospedero han sido el mecanismo propuesto para explicar el desarrollo de las manifestaciones observadas en la fiebre reumática. El estreptococo tiene más de 130 subtipos definidos por las moléculas superficiales de proteína M. Algunos de estos parecen ser las cepas reumatógenas típicamente mucoides que se adhieren bien al tejido faríngeo y tienen propiedades antifagocíticas que permiten que las bacterias persistan en el tejido durante 2 semanas hasta crear anticuerpos específicos. El estreptococo beta hemolítico va a presentar la proteína M y otros epítopos que van a imitar a los del miocardio, las válvulas cardíacas, la sinovial, la piel y los núcleos subtalámicos y acaudado del encéfalo del huésped. El mecanismo se refiere al proceso por el cual los linfocitos T y B reconocen antígenos propios que tienen algún grado de homología con antígenos del estreptococo beta hemolítico. Entonces, los estreptococos beta hemolíticos van a presentar la proteína M y otros epítopos que van a imitar a los del huésped. Esto va a desencadenar una reacción inmunológica. Esta va a ser mediada por los linfocitos B. Se van a activar por un epítopo extraño, pero estos, al tener cierta similitud con los del huésped, van a presentar una reactividad cruzada. Esto quiere decir que van a atacar a las células propias, lo que nos dice que la fiebre reumática puede ser clasificada como una enfermedad autoinmune. Clasificación. La fiebre reumática se puede clasificar como aguda, que comprende las manifestaciones generales vinculadas con procesos inflamatorios dentro del primer mes de evolución de la enfermedad, con poliartritis o carditis. Subaguda, que entra del primer al sexto mes de la enfermedad y se refiere a manifestaciones clínicas de carditis con actividad persistente o de corea. Crónica. Carditis con actividad prolongada, después del sexto mes del comienzo de la enfermedad.
Cuadro clínico. Algunos de los signos y síntomas que presentan las personas con fiebre reumática son artralgias menores, que consiste en dolor articular, fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius y dolor abdominal. Existen otros signos y síntomas, pero se los voy a mencionar en el diagnóstico. El diagnóstico se lleva a cabo por los criterios de Jones, en el que estamos evaluando los signos y síntomas que van a presentar las personas con fiebre reumática. Estos se dividen en dos, que son los criterios mayores y los criterios menores. Poliartritis, como se los había mencionado anteriormente, va a ser una afectación del sistema articular. Entonces, la poliartritis va a ser usualmente asimétrica y migratoria, pero puede ser aditiva, que afecta a grandes articulaciones como son las rodillas, los codos, las muñecas y la cadera. También se va a presentar la corea, que esta va a consistir en movimientos involuntarios, incoordinados, especialmente en manos, pies, lengua y cara, que desaparecen con el sueño y pueden afectar un solo lado del cuerpo. Esto se conoce como hemicorea. Afecta a las mujeres en la adolescencia. El eritema marginado tiene una frecuencia menor del 2% y resulta altamente específico de la fiebre reumática. Consiste en máculas o pápulas rosa brillante que blanquean a la presión. Estas son indoloras y se extienden hacia los lados con un patrón circular o serpenginoso. Los nódulos subcutáneos también tienen una frecuencia menor del 2% y son altamente específicos de la fiebre reumática. Miden de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. Son nódulos redondos, firmes, libremente móviles e indoloros que se agrupan sobre los codos, muñeca, rodillas, tobillos, el tendón de Aquiles, el occipucio y las apófisis vertebrales posteriores. Duran de 1 a 2 semanas después del inicio del cuadro de fiebre reumática. También se va a presentar la carditis, que afecta principalmente las válvulas mitral y aórtica. Al principio produce regurgitación valvular. Se presenta como un soplo sistólico apical o un soplo diastólico temprano en la base del corazón y nos va a presentar una regurgitación aórtica. La regurgitación valvular se refiere a la incapacidad de las válvulas para mantener la sangre en las cavidades a las que pertenece, y esta va a regresar de donde provienen válvulas para mantener la sangre en una cavidad. Por ejemplo, cuando la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, esta válvula no va a tener la capacidad de mantenerla en el ventrículo izquierdo y la va a regresar hacia la aurícula izquierda. También vamos a tener una afectación de las 3 capas del corazón, como son el endocardio, el miocardio y el pericardio. En la lesión miocárdica se va a producir una degeneración fibrinoidea del colágeno, siendo su lesión característica el granuloma de Astro, que lo podemos observar aquí. Y como ya lo dije, se da por una degradación fibrinoidea del colágeno. También se va a presentar una lesión endocárdica. El daño principal va a ser a nivel de las válvulas, donde se produce una valvulitis verrucosa. Como se puede ver en la imagen, son vegetaciones o verrugas que se van a presentar en la válvula mitral, que serían estas que están aquí. Por último, vamos a tener la lesión pericárdica, que va a presentar un derrame serofibrinoso de tipo inespecífico. Bueno, esta es una maqueta que realicé para que podamos ver algunas de las manifestaciones clínicas que se van a llevar a cabo en la carditis, que se va a llevar a cabo en el corazón. Bueno, una de las principales afectaciones en la carditis van a ser las válvulas mitral y aórtica. En este caso sería la válvula mitral y esta sería la válvula aórtica, en la que va a haber una regurgitación del flujo sanguíneo. Para ver una regurgitación del flujo sanguíneo, aquí vamos a tener a nuestro corazón. Esto es el corazón derecho y este es el corazón izquierdo. El agua que está aquí entre esta manguera va a representar a la circulación menor o la circulación venosa, por eso es de color azul, porque se supone que es sangre
pobre en oxígeno, y la roja va a ser la circulación mayor que se dirige al organismo y va a representar la sangre rica en oxígeno, por eso es color roja o sangre arterial. Entonces, como les dije, la afectación principal va a ser en la válvula mitral y aórtica. Entonces, la función de las válvulas es cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, las válvulas se cierran para que no haya un reflujo de la sangre hacia la aurícula izquierda del ventrículo. Entonces, el mecanismo normal, la sangre tiene que llegar hacia la aurícula izquierda y llegar a todo el cuerpo a través de la aorta, que es esta, y tiene que pasar de esta manera. Cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho, la válvula mitral tiene que impedir que la sangre que está en el ventrículo regrese hacia la aurícula, pero esta válvula va a tener una afección, lo que va a permitir que la sangre regrese hacia la aurícula. Entonces, como pueden ver, aquí hay sangre, ¿no?, que viene procedente de los pulmones y va a viajar hacia todo el organismo a través de la aorta. Se supone que tiene que avanzar así. El flujo tiene que ir hacia todo el organismo, como se muestra aquí. Pero al haber una afección de las válvulas, en este caso la mitral y la aórtica, la sangre va a regresar. Entonces va a regresar, obviamente no va a regresar hacia los pulmones, pero va a regresar a la cavidad. En este caso sería del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda y de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. En cuanto a los criterios menores, tenemos artralgia, que es el dolor de las articulaciones, fiebre reumática previa, carditis reumática previa, fiebre mayor de 38 grados Celsius. En el electrocardiograma el intervalo PR va a estar prolongado y va a haber una elevación de los niveles de PCR y BSG. Estos deben de ser mayor o igual a 30. Y para el diagnóstico de la fiebre reumática debemos de tener dos criterios mayores positivos, o bien un criterio menor positivo y dos criterios mayores positivos, con evidencia de infección reciente por estreptococo beta hemolítico. Los estudios de laboratorio que vamos a realizar van a ser un cultivo faríngeo en placa de agar sangre de cordero al 5%. Este es nuestro estándar de oro. También vamos a realizar una determinación de antiestreptolicina como evidencia de infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A. En los exámenes complementarios vamos a realizar una ecocardiografía que nos va a permitir confirmar el diagnóstico de carditis de etiología reumática. Es principalmente sintomático, es decir, a los pacientes con síntomas. Se debe mantener vigilancia constante sobre el paciente para asegurar el diagnóstico y se emplean medidas preventivas y de profilaxis secundaria. Se darán antibióticos a cualquier paciente con el fin de tratar la infección desencadenante por el estreptococo. La penicilina es el fármaco de elección. También es recomendable tratar el dolor articular con paracetamol. Para el manejo de la corea severa podemos utilizar la carbamazepina. Bueno, y en la carditis el esteroide de elección es la prednisona o prednisolona, y la metilprednisolona se indica en casos severos. Pero también en la carditis, cuando el problema de las válvulas es muy grave, estas se pueden someter a cambio protésico valvular